Correspondencias de Marx a Engels, 14ª parte. Carta de Marx a Engels. Londres, 18 de febrero de 1865. Acompaño dos cartas de Liebknecht, una para ti y otra para mí. También una carta anterior de Schweitzer. Mi opinión es que, habiéndole ya advertido una vez a Liebknecht, debemos terminar con el asunto. Si él hubiera postergado la cuestión, nosotros también la hubiéramos dilatado ya que su folleto no está terminado. A Schweitzer lo considero incorregible probablemente en secreto entendimiento con Bismarck. Lo que me confirma en esta opinión son 1. Los pasajes que he subrayado en la carta que me envió el 15. 2. El momento en que apareció su Bismarck 3. A fin de justificar ambas afirmaciones te doy aquí una transcripción literal de la carta que le escribí el 13. Como la correspondencia de M. Hess aparecida en el No. 21. Que recibí hoy, hace que nuestra declaración esté en parte fuera de actualidad, no debe permitirse que el asunto quede así. Es verdad que nuestra declaración también incluía otro tema, el elogio de la actitud antibonapartista del proletariado parisiense y una sugerencia a los obreros alemanes de copiar este ejemplo. Esto era para nosotros más importante que el ataque a Hess. Sin embargo, expresaremos detalladamente, en otra parte, nuestras opiniones respecto de la relación de los obreros con el gobierno de Prusia. En su carta del 14 de febrero usted dice que yo mismo le advertí a Liebknecht que no pasara la raya, para que no se metiera en un callejón sin salida. Muy cierto. Pero, al mismo tiempo le escribí diciéndole que es posible decirlo todo si se golpea correctamente. Incluso una forma de polémica contra el gobierno, posible para el meridiano de Berlín, es indudablemente muy diferente del galanteo o incluso de la apariencia de compromiso con el gobierno. A usted mismo le escribí que el socialdemócrata debe evitar tal apariencia siquiera. Veo en su periódico que el ministerio se expresa en forma ambigua y trata de ganar tiempo respecto de la derogación de las leyes de coalición. En cambio, un telegrama del Tienes informa que ha dado instrucciones en el sentido de una actitud protectora para con una propuesta de apoyo oficial a las sociedades cooperativas. No me sorprendería nada si por una vez, a modo de excepción, The Times hubiera telegrafiado correctamente. Las coaliciones con las uniones gremiales que han nacido de la clase obrera, no son solamente de la mayor importancia como medio de organizar a la clase obrera para la lucha contra la burguesía, importancia demostrada, por ejemplo, en el hecho de que incluso los obreros de Estados Unidos, a pesar de su sufragio y de su república no pueden pasárselas sin ellas, sino que el derecho de coalición en Prusia y en Alemania significa también, en general, echar abajo la dominación de la policía y de la burocracia, reduciendo a pedazos la Gesindeordnung y la Adelswirtschaft en los distritos rurales. Es, en una palabra, una medida en favor de la emancipación de los vasallos, que el Partido Progresista, o cualquier partido de oposición en Prusia que no estuviera loco, la llevaría a cabo 100 veces antes que el gobierno prusiano, y sobre todo antes que el gobierno de un Bismarck. Por otra parte, el apoyo del gobierno real prusiano a las sociedades cooperativas, y cualquiera que conozca las condiciones prusianas sabe de antemano las dimensiones necesariamente diminutas que tiene, no tiene valor alguno como medida económica, pero en cambio extiende el sistema de la tutela, corrompe un sector de los obreros y castra el movimiento. El partido burgués en Prusia se desacreditó y alcanzó su actual miseria debido principalmente a que creía seriamente que, con la nueva era, el gobierno por gracia del príncipe regente, había caído en su regazo. Pero el Partido Obrero se desacreditará mucho más si se imagina que en la era de Bismarck, o en cualquier otra era prusiana, caerán en su boca las manzanas de oro por gracia del rey. Está fuera de toda duda que la infortunada ilusión de la sal concerniente a la intervención socialista en un gobierno prusiano, terminará en un chasco. La lógica de las cosas dirá su palabra. Pero el honor del Partido Obrero exige que rechace cuadros fantasiosos de esta clase aún antes de que la experiencia demuestre su vaciedad. ¿La clase obrera es revolucionaria o no es nada? Pues bien, a esta carta mía del 13 replica con la suya del 15, en que exige que me subordine en todas las cuestiones práctica a su táctica, replica con Bismarck 3 como un nuevo espécimen de esa táctica. Y por cierto que me parece ahora que la forma obstinada en que planteó el problema del gabinete en ocasión de la declaración contra Hess, no se debía a ternura para con Hess, sino a una fija determinación de que en ninguna circunstancia debiera dársele lugar alguno en el socialdemócrata nuestra sugerencia a los obreros alemanes. Como, por consiguiente, de todas maneras tenemos que romper con este tipo, tanto mejor cuanto antes. En cuanto a los noten alemanes, déjalos gritar todo lo que quieran.
Los elementos útiles de entre ellos están destinados a unírsenos nuevamente tarde o temprano. Si concuerdas con la declaración que sigue, copíala, fírmala y envíamela. Ha sido borroneada apresuradamente, de manera que cambia lo que te parezca inconveniente o redáctala nuevamente por entero como prefieras. Declaración al director del Social-Democrat. Los firmantes prometieron su colaboración al Social-Democrat y permitieron que se publicara sus nombres como colaboradores, con la expresa condición de que el periódico sería dirigido en el espíritu del breve programa que se les comunicara. Nunca, en ningún momento, subestimaron la difícil posición del Social-Democrat, y por ello no formularon exigencias inadaptables al meridiano de Berlín. Pero reclamaron repetidamente que al menos se adoptara un lenguaje tan audaz para con el ministerio y el partido feudal absolutista, como el empleado con los progresistas. La táctica sostenida por el socialdemócrata hace imposible continuar su colaboración con el mismo. La opinión de los firmantes respecto al socialismo del real gobierno prusiano y de la correcta actitud del Partido Obrero frente a una simulación tan falaz, fue ya expuesta en el No. 73 de la Deutsche Brüsseler Zeitung 12 de septiembre de 1847 en respuesta al No. 206 del Rheinischer Beobachter, El Observador renano, que aparecía entonces en Colonia, y en el cual se proponía una alianza del proletariado con el gobierno en contra de la burguesía liberal. Seguimos suscribiendo hoy cada una de las palabras de la declaración que entonces hicimos nosotros. En el artículo Bismarck 3, arriba mencionado, Schweitzer escribía entre otras cosas. Si tenemos en cuenta que la verdadera Prusia, tal cual existe actualmente, con su misma historia y su mismo espíritu de gobierno, lleva y debe llevar consigo la tendencia hacia la expansión en Alemania, y que además esta tendencia se funda en los gloriosos momentos de su desarrollo, y si al mismo tiempo recordamos que el ministerio de Bismarck da muestras inequívocas de hacer justicia a esta tendencia, habremos llegado al núcleo de nuestra investigación. Un gobierno prusiano que, en la segunda mitad del siglo XIX, empiece a anexarse tierra alemana. Un gobierno prusiano que, frente a las solemnes y públicas declaraciones del emperador, de reyes y príncipes, de que la constitución política de Alemania es insostenible, reanude la política de Federico el Grande como lo expresó un periódico partidario de la Gran Alemania, no puede quedarse quieto después de una pequeña victoria, debe seguir moviéndose en el camino que ha desbrozado, debe ir adelante, y si es necesario, a sangre y fuego. Pues partir de las más orgullosas tradiciones de un Estado históricamente maduro y contraerse luego como cobardes frente a un acto decisivo, sería matar el nervio más vital de tal Estado. Se puede dejar descansar a las tradiciones de esta clase, pero no puede retomárselas para arruinarlas. Un ministro prusiano que adoptase para Prusia una política de esta clase, caería víctima de la sombra vengadora del gran Federico y de la burla de sus propios contemporáneos. El artículo aparecido en la Deutsche Brüsseler Zeitung, que menciona la declaración de Marx y Engels El comunismo del observador renano 12 de septiembre de 1847 contiene el siguiente pasaje. Si cierta fracción de los socialistas alemanes ha atacado perpetuamente a la burguesía liberal, y en forma tal que no era ventajosa para nadie excepto para el gobierno alemán, si periódicos del gobierno tales como el Rheinischer Beobachter, apoyados por las frases de esa gente, sostienen ahora que no es la burguesía liberal sino el gobierno quien representa los intereses del proletariado, los comunistas no tienen nada en común, ni con los primeros ni con los últimos. Es verdad que se ha intentado hacer recaer la responsabilidad de esto sobre los comunistas alemanes, y que estos han sido acusados de constituir una alianza con el gobierno. Esta acusación es ridícula. El gobierno no puede aliarse a los comunistas por la simple razón de que, de todos los partidos revolucionarios de Alemania, los comunistas son los más revolucionarios, y porque el gobierno sabe esto mejor que nadie. Y los comunistas, han de aliarse a un gobierno que los ha declarado culpables de ita traición y los ha tratado en consecuencia. Han de propagar los órganos del gobierno principios que en Francia se dan por anarquistas, incendiarios, destructores de las relaciones sociales, y al que este mismo gobierno les atribuye siempre exactamente las mismas cualidades. No puede pensarse en tal cosa. El proletariado no pregunta si el bienestar del pueblo es para el burgués motivo principal o secundario, si ellos quieren utilizar al proletariado como carne de cañón o no. El proletariado no pregunta lo que quiere la burguesía, sino lo que está obligada a hacer. Pregunta si la situación política actual, en que domina la burocracia, o aquella por la cual luchan los liberales, en que gobernaría la burguesía, le ofrece más medios de alcanzar sus propias finalidades.
De todos los elementos políticos, el más peligroso para un rey es el pueblo genuino, los proletarios, los pequeños campesinos y el populacho. Es, como dice Hobbes, puer robustus sed maliciosus, un niño robusto pero malicioso, que no se dejará engañar por reyes, sean flacos o gordos. El pueblo le arrancaría a su majestad, sobre todo, una constitución, además el sufragio universal, la libertad de prensa y de asociación, y otras cosas desagradables. Y una vez que hubiera conseguido todo esto, lo emplearía, con la mayor velocidad posible, para declarar superfluo todo el poder, la dignidad y la poesía de la monarquía. Marx Engels Gesamausgabe. Carta de Marx a Engels. Londres, 20 de mayo de 1865. Ahora estoy trabajando como un caballo, ya que debo emplear el tiempo en que es posible trabajar, y el anthrax sigue estando presente, aunque ahora solo me perturba localmente y no en el cráneo. A ratos, como no se puede estar siempre escribiendo, hago algo de cálculo diferencial dx. No tengo paciencia para leer otra cosa. Toda otra lectura me conduce siempre de vuelta a mi escritorio. Esta noche hay una sesión especial de la Internacional. Un buen viejo, antiguo o buenista, Weston Carpintero ha presentado las dos proposiciones siguientes, que está defendiendo continuamente en la Beehive. 1. Que un aumento general del salario no sería de utilidad para los obreros. 2. Que por consiguiente, etc., los sindicatos tienen un efecto perjudicial. Si estas dos proposiciones, en las que solo él cree en nuestra sociedad, fueran aceptadas, nos pondríamos en ridículo, tanto a causa de los sindicatos de aquí como de la infección huelguística que prevalece ahora en el continente. En esta ocasión, ya que a esta reunión se admite la asistencia de no miembros, será apoyado por un inglés que ha escrito un folleto al mismo efecto. Se espera, desde luego, que la refutación corra a mi cargo. Por lo tanto debiera haber elaborado mi réplica para esta noche, pero creí que era más importante trabajar en mi libro de modo que tendrá que depender de la improvisación. Desde luego que sé de antemano cuáles son los dos puntos principales. 1. Que la paga del trabajo determina el valor de las mercancías. 2. Que si los capitalistas pagan hoy 5 shillings en lugar de 4, mañana venderán sus mercancías a 5 en lugar de 4 pudiéndolo hacer por la creciente demanda. Por insustancial que esto sea, adhiriéndose a la más superficial apariencia externa, no es fácil explicar a gente ignorante todos los problemas económicos que aquí entran en juego. No se puede comprimir un curso de economía política en una hora. Pero, haremos lo mejor que podamos. Marx polemizó contra Weston la noche del 20 de mayo, y nuevamente la del 23. El 24 de junio de 1865 le escribió a Engels. He leído un trabajo en el Consejo Central, haría quizá 2 pliegos de imprenta sobre la cuestión planteada por Mr. Weston acerca del efecto de un alza general de salarios, etc. La primera parte fue una respuesta al disparate de Weston, la segunda, una explicación teórica, en la medida en que la ocasión se adaptaba a esto. Ahora la gente quiere que esto se imprima. La segunda parte del trabajo contiene, en una forma condensada al extremo, pero relativamente popular, muchas cosas nuevas, que adelanto de mis libros, en tanto que al mismo tiempo ha sido necesario pasar por encima de toda clase de cosas. El trabajo a que hace referencia Marx es Valor, Precio y Beneficio, que había leído el 20 de junio. No consintió en su publicación en 1865, cuando todavía no había sido dada al mundo la exposición más completa de El Capital y luego fue olvidado hasta después de la muerte de Engels, en 1895, cuando fue encontrado por la hija de Marx, Eleanor Marx Aveling, quien la editó y publicó en su original inglés en 1898. Weston, John, miembro del Consejo General de la Internacional desde su formación. En su carácter de tesorero fue uno de los firmantes del mensaje del Consejo redactado por Marx en ocasión de la Comuna de París, la Guerra Civil en Francia, del 30 de mayo de 1871. Nuestro viejo Weston, como lo llamaba Marx, carta a Engels del 7 de noviembre de 1867, apoyó la línea de Marx sobre la cuestión irlandesa. Carta de Marx a Engels. Londres, 31 de julio de 1865. En cuanto a mi trabajo, te diré sin ambajes la verdad. Todavía falta escribir 3 capítulos para completar la parte teórica, los primeros 3 libros. Luego queda por escribir todavía el 4.º libro, el histórico literario, que es parte relativamente más fácil para mí,
ya que todos los problemas han sido resueltos en los primeros 3 libros y este último es por consiguiente más bien una repetición en forma histórica. Pero no puedo ponerme a despachar nada antes de tenerlo todo completo. Cualesquiera sean los efectos que puedan tener, el mérito de mis escritos es que constituyen un conjunto artístico, y esto solo se puede lograr con mi método de no publicarlos mientras no los tenga ante mí como un todo. Esto es imposible con el método de Jacob Grimm, que en general se adapta más a obras que no están construidas dialécticamente. Carta de Marx a Engels. Londres, 13 de febrero de 1866. En cuanto a este maldito libro, la situación es la siguiente: estaba listo a fines de diciembre. De acuerdo a la disposición actual, la sola discusión de la renta del suelo, el penúltimo capítulo, toma casi un libro. Fui al museo de día y escribí de noche. Tuve que interiorizarme de la nueva química agrícola en Alemania, especialmente Liebig y Schonbein, quienes en esta materia son más importantes que todos los economistas juntos, y también en la enorme cantidad de material que han producido los franceses desde que me ocupé por última vez de este punto. Terminé mi investigación teórica de la renta del suelo hace 2 años. Y es precisamente en este intervalo que se han hecho una cantidad de cosas, las que, por otra parte, confirman por entero mi teoría. La apertura del Japón fue importante también aquí, excepto cuando me veo obligado a hacerlo profesionalmente. Como regla nunca leo descripciones de viajes. De aquí que el sistema de desplazamiento que los puercos de fabricantes ingleses acostumbraban a aplicar a la misma persona en 1848 a 1850 hectáreas ha sido aplicado por mí a mí mismo. Aun cuando terminado el manuscrito, gigantesco en su forma actual, no podría ser preparado para la publicación por nadie sino por mí mismo, ni siquiera por ti. Puntualmente, el 1 de enero empecé a copiarlo y a pulir el estilo, y la cosa prosiguió muy felizmente, ya que gozaba limpiando al niño después de tantos dolores de parto. Pero luego interfirió nuevamente el anthrax, de manera que hasta ahora no he podido proseguir sino únicamente completar lo que de acuerdo al plan ya estaba terminado. En cuanto a lo demás concuerdo con tu opinión y le daré el primer volumen a Meissner tan pronto como esté terminado. Pero, para terminarlo debo al menos poder sentarme. Liebig, Justus V. 1803 a 1873. Pionero de la química alemana, especialmente en el dominio de la agricultura. Schonbein, Christian Friedrich 1799 a 1866. Químico alemán. Meissner, Otto. El editor de El Capital.